en la parte de la gestión, por ejemplo, de esto de las cárceles, lo que está viendo ahora que hay muchísimos problemas con la seguridad. Esto viene, porque aquí existen, yo digamos, he leído un poco, he visto varios documentales de que hace tiempo se supone que se reunieron varios cárteles de narcotráfico de toda, digamos, Latinoamérica y Centroamérica a decir que necesitaban como un país base, pongámoslo de ese modo, para donde, mejor dicho, ese país la justicia fuera violable, la policía fuera corrupta y todo este tipo de cosas, y fuera dolarizada. Entonces, digamos, decidieron que Ecuador sería ese país para pasar libremente con la droga. Yo te quiero preguntar aquí si es que esto tiene también que ver con lo que está pasando hoy en día, que hay algunos, digamos, se les están decomisando droga a los narcotraficantes. Entonces imagino que, claro, que esto también tiene que ver con lo que está pasando en Ecuador y con la seguridad, que si ellos tienen libre paso en el país, pues no hacen como que de las suyas, pero cuando se les empieza a decomisar la droga, digamos, su dinero, obviamente reaccionan. A ver, yo creo que el tema de la droga es un problema que tiene otro rango. Ok, Y el problema de la droga no es que sea de Ecuador, el problema de la droga es a nivel mundial. Personalmente creo que el día que se legalice la droga sería la única forma de comenzar a controlarla. De lo que conozco, o por lo menos dicen, un kilo de droga en Ecuador ya listo está entre 8.000 y 10.000 dólares. Ese mismo kilo en Estados Unidos vale 60, en Europa tengo entendido que 100. uh-huh. Entonces hay un margen tan grande que sirve para corrupción, para pagar sicarios, etcétera, etcétera. Los carteles de la droga tienen comprado a los políticos, a la policía, al ejército. Y en el caso ecuatoriano, el país era el país que mejores condiciones ofrecía. ¿Por qué? Por su ubicación geográfica, Ok, porque tenemos una economía dolarizada, porque los controles en general para lavado de dinero son nulos. pero en general, o sea, En general, es el sistema ecuatoriano. En el sistema ecuatoriano, supuestamente la ley dice que si yo deposito más de 10.000 dólares en un banco, tengo que decir por qué. ok. Eso dice la norma, pero no se cumple. En general no se cumple. Si yo compro un departamento en 1.000.000 de dólares, nadie me pregunta de dónde saqué la plata. El Ecuador era el país idóneo para que sea el centro de distribución, porque realmente se puede decir que el Ecuador no produce la droga, es simplemente de tránsito. El problema es que ya se llegó a un nivel donde las cantidades que se guardan y se esconden en Ecuador son espectaculares. Según la información gringa y de la policía ecuatoriana, de todas maneras no se coge ni el 10% de la droga, el resto sigue saliendo. ¿Por qué? Porque no hay controles en el Ecuador. Las fronteras, bien, gracias. Y obviamente en las fronteras más críticas, que son la zona de Esmeraldas de San Lorenzo y en la Amazonía por el Putumayo, no pasa nada. Ahí también, otra vez, la corrupción es la culpable. Tienen comprado a la policía y a los militares. O sea, Hace partiendo... pocos días, hace 2 años, no recuerdo la fecha exacta, Uh-huh. hubo un problema cuando mataron a los periodistas del comercio, a la Ok, guerrilla. vale. ¿Qué es lo que pasó? Que resulta que el coronel que manejaba eso tenía contacto directo con un jefe de la guerrilla. Vale. Entonces simplemente los guerrilleros, bien, gracias, por Esmeralda pasa droga, pasa dinero, armas, todo. Y en el Putumayo es igual. Uh-huh. Y dentro del país, obviamente, el momento que ingresa, tienen vía libre para llegar a Guayaquil a los puertos. Y en los puertos también no se controla. Entonces, obviamente, se volvió el país idóneo para exportar droga y que regresen armas, etcétera, etcétera, para la delincuencia. Y obviamente el narcotráfico trae delincuencia. Pero la delincuencia no es exactamente producto solo de eso. Claro. En el Ecuador tenemos 7 millones de personas que viven con menos de $3, que no tienen empleo, son subempleadas. Entonces también si tenemos a 7 millones de gente de la población económicamente activa que no tiene trabajo, ¿qué esperamos? No hay programas sociales, no hay inversión pública. Como decía, con lo de la luz terminamos de hundirnos, más de empleo.
Entonces, yo sí creo que el señor Novoa se equivocó de profesión, que sigas por comiendo banano. Partiendo de esto, hablas de, digamos, de la libertad que tienen los narcos al pasar por los puertos, meter la droga, usar al Ecuador como país de tránsito. Yo aquí te quiero consultar. Hemos visto que todos los gobiernos en sus campañas para subir al poder, ser presidente, asambleas, etc., etc., han usado siempre el discurso de no vamos a pactar con los criminales, con los narcos, con las bandas callejeras delictivas que están, digamos, controlando actualmente, que si no me equivoco son más de 18 bandas delictivas, sino que vamos a combatir todo eso y vamos a ir en contra de ellos para, oye, darle la seguridad que estamos viendo que el Ecuador necesita. ¿Tú dirías que aún así tengan este discurso que se supone suele ser, o sea, le suele decir populista, la justicia y la política en el Ecuador sigue siendo corrupta? Totalmente. Acaban de destapar todo un escándalo donde el presidente de la Judicatura y jueces de la Corte están involucrados de recibir coimas de la delincuencia para sacar a delincuentes procesados. El problema, vuelvo y repito, es la corrupción. El problema es, como dije al inicio, el Poder Judicial está podrido. Imagínense que entre los fiscales y los jueces ponían las tarifas para declararte inocente. Okay. Y lo peor, gente que ya estaba con sentencia, simplemente con argumentos legales la sacaban y la ponían en libertad. Allá es muy normal, entre comillas, cogen a alguien y cuando revisan su prontuario judicial resulta que el tipo tiene 25 detenciones. ¿Cómo se explica eso? Por la deficiencia del sistema, por la corrupción que existe de los jueces y fiscales. Uh-huh. Ha habido casos en gente que acababa de salir de la cárcel y al otro día ya estaba robando. La cogen y vuelve y sale. Claro. O sea, el deterioro moral, si se puede llamar, de la parte judicial es muy grande, muy, muy grande. No me acuerdo bien la referencia, pero algún profesor de derecho en el Ecuador había dicho que la mejor forma, que para que ser abogado hay que tener un buen fajo de billetes. Para ser abogado. Para ser un buen abogado. Ok. El abogado Sí. litigante. Porque simplemente es cuestión de decir cuál es el precio. Se acabó. Uh-huh. Bajo tu experiencia, lo que has visto y lo que has vivido en Ecuador, con, digamos, con diferentes gobiernos, Correa, Lasso, Noboa y Lenin, y con respecto a todas las promesas que ellos han hecho de seguridad, de, digamos, de que la ciudadanía puede vivir tranquila siendo en las calles, por ejemplo, aquí en Europa tú sales a la calle, obviamente pues ahora hay un poquito más, no es tan seguro como era antes, pero obviamente pues se sigue manteniendo. Pero, ¿qué cosas creerías tú que haría falta en Ecuador para que la gente pueda tener esa tranquilidad de salir a la calle y no tener miedo de que me roben, de que me pase? Por ejemplo, las mujeres a veces tienen como que ese miedo de salir a la calle y le suceda algo, al igual que también los hombres. ¿Qué medidas, qué remedio pondrías tú a esta problemática que tiene Ecuador? La solución no es sacar ni militares ni policías a la calle. Uh-huh. La solución es darle a la gente dignidad, darle trabajo. Deben haber programas sociales, que la juventud tenga acceso al deporte, que la juventud tenga acceso a la cultura, a la educación, y ahí podría el país cambiar. Okay. Y que la gente tenga trabajo. Simple, lo que dije hace un momento. Si tenemos 7 millones de gente que vive con $3, ¿de qué seguridad estamos hablando? Simplemente póngase usted de cada persona en los zapatos de un delincuente. Que obviamente después resulta que es más fácil robar que trabajar, ¿no? Claro. ¿Por qué? También por la mentalidad. ¿Qué futuro o qué esperanza tiene un niñito que no puede ir ni siquiera a la escuela? Donde el papá se muere de hambre porque no tiene trabajo. Uh-huh. Donde él vive en una casa donde no hay luz ni agua potable. Donde en un cuarto viven 5 o 6 personas. ¿Qué esperamos de un niño así? ¿Cuál es el futuro de un niño ahí? De entrada va a ser un resentido social. Claro. Entonces en el Ecuador no hay conciencia social. Mientras no se desarrollen programas sociales,
el Ecuador no va a cambiar, o por lo menos no va a empezar el inicio de un cambio. Si la gente no tiene trabajo, está perdida. Claro. Yendo un poco atrás en la historia, se ha dicho y se ha visto que, digamos, el Ecuador políticamente está dividido entre yo soy de izquierda, tú eres de derecha, yo soy de centro, yo soy de tal cual. ¿Tú crees que esto también ha sido un problema de que siempre en las elecciones la gente dice, no, voto por todito por este porque el otro es esto, el otro va a favorecer, el otro es esto, y no se, o sea, digamos, bajo mi punto de vista, no se paran a ver lo que realmente le hace falta al Ecuador, sino más bien votan por un fanatismo político de a mí me gustaba Correa porque él me dio esto, a mí me gusta Noboa porque soy empresario, a mí me gusta este porque me va a dar esto, porque me va a dar comida. ¿Crees que todavía sigue ese fanatismo político y esa división de ideología política en Ecuador? Más que división de ideologías, obviamente aquí los gobernantes, por la falta de educación, lo que han hecho es un populismo. Ok. La gente no tiene una formación política. La misma gente que salió a gritar por Bucarán es la misma gente que salió a gritar por Correa y después por Lazo, por Moreno y por Noboa. Porque en el Ecuador la que pone un alcalde, un prefecto, un presidente es del pueblo, que es la mayoría. Pero lamentablemente, al no existir educación, se dejan convencer y engañar por el discurso populista de los candidatos. En el caso último, el más reciente, el señor Noboa todo lo que prometió no cumplió nada, pero absolutamente nada. No voy a subir impuestos, subí impuestos. Dentro de una de las tantas mentiras que dijo. Claro. Entonces simplemente, y la gente no hace nada, o sea, ahí sí, no sé qué pasó en Ecuador. La gente no reacciona. Ojalá no lleguemos a una convulsión social. O sea, como Una una... revuelta. Ay, ok, O sea, ya tenemos ejemplos en Colombia, ¿no? claro. Acá todavía no, pero va a llegar un momento en que va a explotar, simplemente. Entonces, que si es de derecha, que si es de izquierda, es el populismo, porque realmente la gente no tiene una educación política, no sabe qué es lo que es, simplemente la engañan con campañas millonarias publicitarias. Aparentemente, último presidente, para hablar de los últimos años, fue Rafael Correa, que era con una tendencia socialista del siglo XXI. Uh-huh. El sucesor de él, que fue Lenín Moreno, que era de la misma tendencia, los traicionó y se pasó al lado de la ultraderecha. Lazo, ultraderecha, banquero. Uh-huh. Y el actual presidente es un hijo de papi, Ya. ultraderecha. Partiendo de Habría aquí... que preguntarle al señor Nova si a todos sus Uh-huh. empleados de las haciendas bananeras los tiene asegurados. Claro. No paga impuestos, ya con eso podemos ver cuál es el perfil del señor. Partiendo